Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones. En el día de hoy, por petición de uno de nuestros suscriptores, Víctor Ramírez, hola Víctor, él nos plantea que le cambió todos los empaques a un gato de 3.5 toneladas que viene en esta forma. Este es el corazón del gato. Y me comenta que aunque ya cambió todo, el gato sigue fallando. Entonces me pidió un tutorial para que le mostrara la parte interior del gato. Y es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, vamos a cortar aquí. Bien, entonces Víctor, bueno, este gato funciona con O-ring, ¿sí? Bien, tienes que tener en cuenta que el protector del O-ring, que es esta pasta que se ve aquí, puedes ver, no esté partido ni esté fisurado porque por ahí se escapa la presión. Vamos a quitar ahora el cilindro y mostramos la parte interna, esta parte interna. Este conducto que va en toda la mitad es el que bombea el aceite. Este es el que bombea el aceite para que, aquí así, bombea el aceite y es el que envía la presión, el hidráulico a presión para que suba el gato. Este conducto va conectado con este, ¿sí? Con el del pistón impulsor, ¿sí? Este conducto que vemos aquí es por donde, al aflojar el grifo, el aceite se devuelve por aquí y sale por un costado. Bien. Este conducto que vemos en la parte de abajo es por donde este también va conectado al pistón impulsor, pero con una forma diferente. Aquí, cuando accionamos el pistón hacia arriba, él absorbe el aceite y lo envía por aquí. Cuando apretamos el grifo, sellamos el paso de aquí, del costado, y ya el aceite va a salir por la parte de aquí. Estando el grifo suelto, lo que va a hacer es jalar el hidráulico por aquí y lo va a sacar por acá. Bien, entonces eso para que quede claro en el funcionamiento. También me planteaban que hay unos gatos que tienen aquí en esta parte interna, 4 conductos. Bueno, lo que sucede es que hay unos gatos que vienen con los conductos directamente con las válvulas de seguridad, que son estas dos. Entonces, esta válvula de seguridad que viene en medio, que se encuentra en medio de el grifo y el pistón impulsor, vienen por dentro. Estas traen por dentro siempre son difíciles de sacar. Estas vienen por dentro. Siempre en la parte interna vamos a encontrar un resorte, un balín, otro balín, 2 balines, obviamente uno más grande que el otro. Este es, por lo general, siempre viene de 6 milímetros y uno que viene de 2.5 o 3 milímetros. Eso dependiendo del modelo del gato. Entonces siempre van ubicados. El pequeño y
siempre tengan en cuenta esto. Debe quedar así. Entonces, el resorte y nuestro balín. Luego colocamos el tornillo y listo. También tengan en cuenta que también trae un empaque. Entonces, no sea que soltándolo lo vayan a sacar y no lo vayan a volver a ubicar. Aquí tenemos la otra válvula de seguridad. Que es esta que está aquí arriba. Este es el conducto de la válvula de seguridad. Hay unos gatos que tienen otro conducto para la otra válvula de seguridad. En este modelo, pues las dos válvulas de seguridad vienen conectadas al mismo conducto. Entonces, esta válvula de seguridad es la común, la que traen todos los gatos la traen. Lo pueden conocer por la forma del tornillo, siempre viene de la misma manera, ya sea en un gato de 3.5, que es un gato grande, o un gato caimán pequeño. Entonces, es lo que tenemos aquí. Esto es el balín. Esto es un balín de aproximadamente 2 o 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, y esto, bueno, este es el resorte. Aquí está nuestro resorte. Y el porta balín, que es este. Miren, ahí está el porta balín. Y siempre trae la forma para que nuestro balín quede en su lugar. Si no tiene ese balín, si el balín es más grande, si el balín es más pequeño, no va a funcionar, el gato no va a subir. Así que, amigo Víctor, para que tengas en cuenta esto, de siempre colocarle las piezas, ojalá las piezas en orden y lo que debe hacer para funcionar. Entonces, porque si le colocamos piezas que no son, más grandes, más pequeñas, vamos a tener ese tipo de problemas. Bien. Bueno, entonces ahora aquí en el grifo, como pueden ver, nuestro grifo está compuesto de el cuadrante, la tapa del grifo y la mariposa. Entonces, ¿funciona cómo? Ya lo he explicado en otros videos, pero pues vamos a hacerlo aquí. Este cuadrante y la mariposa están sostenidas por un tornillo en el que, a medida que vamos soltando y sujetado por nuestra arandela de centro cuadrado, ella va puesta aquí en el cuadrante, la tapa hace presión a la arandela contra la masa del gato, contra el gato, aquí tiene la forma, ella va presionando la arandela aquí contra ese borde, el borde del gato, y eso hace que al girar
nuestro cuadrante baje y como vemos aquí, mira, ahí tiene la forma, le haga presión al balín para que pueda empezar a funcionar el gato, para que limite aquí, haga el sello, para que ya el aceite no pase directo por este conducto, sino que se venga aquí, que es lo que nos interesa, para que el gato suba. Es la acción natural del gato. Así funciona. Si la tapita, esta tapa, nos llega a quedar floja, pues tendremos que va a girar toda completa y obviamente el gato no va a apretar. El grifo no va a hacer su función de apretar el balín para hacer que funcione. ¿Sí? Si nos quedan flojas las válvulas de seguridad, es igual. ¿Sí? Así apretemos el grifo y el grifo esté funcionando bien. Si las válvulas de seguridad están flojas o los tornillos están al revés, que alguien colocó el grande abajo y luego el pequeño, no funciona así. ¿Sí? Siempre el pequeño primero es el que hace el sello. Estos están siempre sellados, pues las válvulas siempre están selladas. Solamente las soltamos en caso de que haya una obstrucción de alguno de estos de este conducto. ¿Sí? Si este conducto por la falla digamos que se le metió un pedacito de O-ring o un pedacito de empaque que se haya partido y se tapó, entonces para eso utilizamos las válvulas de seguridad, para que por aquí mismo se nos devuelva el aceite por este y por este otro conducto. ¿Bien? Para poder liberar el gato. ¿Bien? Eso solo, y por eso son válvulas de seguridad. ¿Bien? Entonces, amigo Víctor, espero haya quedado claro este concepto sobre el gato. No siendo más, y bueno, para cualquiera de nuestros suscriptores o personas nuevas que visiten nuestro canal, en caso tal que tengan alguna duda, me haya quedado de pronto algo sin explicar, me pueden escribir y pedirme el concepto que necesitan saber y con mucho gusto haremos un tutorial. Entonces, sonríanle a la vida, compártanlo, algún amigo o algún familiar lo podría necesitar, alguna persona. Suscríbanse, me ayuda muchísimo que se suscriban. Como les digo siempre, sonríanle a la vida y sean felices.